Muy bien, entonces ahora vamos a ir con la segunda parte de la clase de hoy y aquí vamos a ver los protozoos intestinales. Nosotros entonces ya sabemos que los protozoos son aquellos microorganismos unicelulares y que en este caso son intestinales porque parasitan principalmente la vía intestinal. Y después vamos a ver aquellos protozoos tisulares, en donde en este caso vamos a tener agrupados los de todos los tipos de tejidos, incluyendo los hemoparásitos. Partimos entonces por los protozoos intestinales y recordar que los protozoos tienen distintos filum. Teníamos los Sarcomastigófora, Aplicomplexa y los Ciliófora, y que dentro de cada uno se van a encontrar los distintos microorganismos que van a parasitar al hombre, al humano. A la derecha se encuentran los principales representantes de cada uno de estos géneros y que nosotros vamos a ver a continuación, y también se encuentra más abajo la clasificación de acuerdo a la movilidad que pueden poseer estos parásitos. Hay algunos que se mueven por cilios, otros que tienen movilidad ameboide porque tienen su forma ameboide y estas son las conocidas como amebas. Están los flagelados, que ya no tienen cilios, sino que tienen flagelos que le van a permitir su movilidad, y los pertenecientes al género Apicomplexas, que en este caso son principalmente hemoparásitos. Dentro de los protozoos intestinales vamos a encontrar los que están aquí mencionados, y a los costados encontramos algunos protozoos característicos o representantes de este género. De la izquierda, de arriba hacia abajo, tenemos una entamoeba histolítica, que es un protozoo que es capaz de generar algunos cuadros patógenos en el humano. Al medio, en la izquierda, se encuentra un Chilomastix mesnili en su estado trofozoítico. Esta entamoeba también está en su estado trofozoítico. Más abajo estaba el Antidium coli, que es un ciliado, es el único ciliado que se ha reportado generando cuadros patógenos en el ser humano. A la derecha de arriba hay una Iodamoeba buchli, se caracteriza por la gran vacuola central que posee. Más al centro hacia abajo hay una Entamoeba coli. Acá los tamaños no están relacionados, la Entamoeba coli es como el doble o el triple de tamaño de una Iodamoeba. La característica principal de Entamoeba coli, aparte de que es un protozoo comensal, igual que Iodamoeba, igual que Chinomastix, es la cantidad de núcleos que hay en su interior, donde se puede distinguir más de 5 núcleos. Va de 1 a 8, pero yo por lo general voy a ver 3, 4, 5 núcleos en una entamoeba coli. La imagen de más abajo, que viene siendo Giardia lamblia, Giardia duodenalis, y patógena, y que es un trofozoito. No es un quiste, este de acá es un quiste. Un pequeño resumen de algunos protozoos que vamos a ver entamoeba histolítica, que va a generar el cuadro de la mediasis, algunos protozoos comensales. Vamos a ver Giardia duodenalis, que va a generar la giardiasis, y Valentidio. Por lo general, todos los protozoos intestinales se van a adquirir a través del fecalismo. ¿Qué quiere decir esto? De un ambiente que esté contaminado con deposiciones. No es que estén las deposiciones repartidas por todos lados. Lo que va a pasar por lo general, en este caso del fecalismo, es que, relacionado principalmente con los alimentos, con las verduras más que nada con los vegetales, es que la ley chilena permite que los vegetales se rieguen con aguas que poseen cierta cantidad de coliformes fecales. Si las aguas con las que se riegan las verduras tienen coliformes fecales, existe la posibilidad de que tengan algunas otras de las estructuras que también podemos encontrar en las deposiciones, como vendrían siendo las estructuras parasitarias. Otro modo de contaminación por fecalismo es por manipulador de alimentos. En el caso de que el manipuladora de alimentos se encuentre infectado con estas parasitosis, el estado infectante para el humano va a ser transmitido en las deposiciones. La persona, al pasar al baño, si no se lava bien las manos o si va a un lugar donde esté contaminado, se puede contaminar las manos, y al manipular el alimento va a transmitir el estado infectante al humano. Otra posibilidad también es que uno salga de excursión, por ejemplo, a un lugar donde las personas han depositado en el medio ambiente, han realizado sus deposiciones,
y posteriormente las han levantado, pero van a quedar estas estructuras microscópicas en el suelo. Los quistes de los parásitos resisten harto tiempo a altas temperaturas y posteriormente van a llegar a infectar al humano. Los hospederos, en este caso, es en qué tipo de mamífero o de individuo se desarrolla el parásito, y como hospedero de los protozoos encontramos el humano principalmente, y hay otros en donde también encontramos otro tipo de animales. Diario de Duodenalis se encuentra en una gran cantidad de animales, por lo tanto vamos a decir que es una infección posiblemente zoonótica, mientras Balantidium coli sí se ha corroborado que es zoonótico, y que por lo general las personas que contienen o que adquieren la balantidiasis van a ser aquellas personas que están en contacto estrecho con las deposiciones principalmente de los cerdos que poseen Balantidium coli. El hábitat es en el lugar en el cual este protozoo va a llegar y se va a desarrollar y se va a reproducir. Su estado trofozoítico se va a reproducir y va a generar la infección. En Entamoeba histolítica y en los protozoos comensales, al igual que en Balantidium coli, es el intestino grueso, mientras que en Giardia duodenalis es en el intestino delgado. La vía de infección es la oral. El fecalismo está directamente relacionado con la infección oral, o sea, uno consume, ingiere por la boca el estado infectante. Y dentro de la clínica vamos a encontrar distintos tipos de clínicas, y más adelante se las voy a volver a mencionar, pero no es la finalidad de esta clase ni de este curso, porque nosotros en microbiología no vamos a pasar clínica. En el caso de ustedes, las clínicas de los distintos tipos de microorganismos las van a tener más adelante a lo largo de su carrera. Y otras características, como por ejemplo, que Entamoeba histolítica puede durar muchos meses a temperatura de 0 grados Celsius, 30 minutos a temperatura de 45 grados y 5 minutos a temperatura de 50 grados Celsius. Resiste una cloración de 0,2 a 0,5 miligramos por litro, que es más o menos la cantidad de cloración que traen las aguas que nosotros tomamos. Las verduras, cuando uno las compra, se recomienda que sean lavadas y que sean dispuestas en un recipiente con un poquito de cloro para su desinfección. En el caso de los protozoos comensales, su importancia radica, que ya les dije anteriormente que íbamos a ver la importancia, su importancia radica en que son indicadores de contaminación fecal. Es decir, si encontramos estos protozoos comensales, podemos encontrar los otro tipo de parásitos que se van a transmitir por contaminación fecal. Y entonces el Balantidium coli, que es prevalente en los criadores de cerdo. El primero que vamos a ver es la mebiasis, y se le denomina mebiasis a la infección del intestino grueso que es causada por el protozoo Entamoeba histolítica. Acá tenemos entonces trofozoitos de Entamoeba histolítica con su estructura característica de, en este caso, el núcleo, con su cromatina periférica compacta y un núcleo central bien compacto y prominente. También en la imagen de la izquierda se ven unas estructuras más oscuras en el interior de un trofozoito de entamoeba histolítica, y estas estructuras oscuras representan glóbulos rojos. La entamoeba es patógena porque es capaz de alimentarse, entre otras cosas, de los glóbulos rojos del humano. Y una imagen en realidad de una de las vías de contaminación, que es el tomar agua contaminada. El hospedero entonces ya vimos que era el humano, la puerta de entrada es la oral, y la frecuencia está con mayor frecuencia en adultos que en niños y afecta por igual a cualquier tipo de raza y sexo. Son dos especies morfológicamente, existen dos especies morfológicamente idénticas, que es la Entamoeba histolítica y la Entamoeba dispar. La única diferencia yo la puedo realizar al realizar técnicas genéticas tipo PCR para saber si se está refiriendo a una entamoeba histolítica o una entamoeba dispar. Por lo tanto, cuando sean médicos y reciban alguna vez el informe de un parasitológico seriado de deposiciones, que es la técnica que se ocupa para diagnosticar este tipo de microorganismos, se van a encontrar con que el informe va a decir: se observan quistes o se observan trofozoitos de entamoeba histolítica / entamoeba dispar, porque la técnica que se utiliza para diagnosticar los protozoos intestinales es la técnica que se denomina parasitológico seriado de deposiciones. ¿En qué consiste? Consiste en que a la persona se le van a pedir 3 muestras en días separados de deposición, por eso seriado de deposiciones. Es decir, si la persona comienza a tomarse la muestra el día lunes,
El martes no se toma muestra, el miércoles sí toma deposiciones, el jueves no y el viernes sí. Por eso es seriado. Se toma día por medio para poder pesquisar la mayor cantidad de parásitos debido a que los ciclos parasitarios, los ciclos biológicos son variables. ¿Cómo se toma esta muestra? La persona, cuando se va a tomar el parasitológico seriado de deposiciones, el paciente, el laboratorio le entrega 3 frasquitos que en el interior contienen un líquido preservante que puede ser formol sal o puede ser PAF, dependiendo del líquido que utilice el laboratorio para preservar las estructuras parasitarias. El paciente se lleva estos 3 frascos hacia su casa y cuando haga deposiciones en cualquier hora del día, sin tener una dieta estricta de alimento, cuando vaya a realizar deposiciones, lo ideal es que lo realice en un recipiente limpio, es decir, no en la taza del baño, que estas deposiciones no caigan dentro del agua porque existe la posibilidad de que los estados parasitarios se degraden o de que se contamine con algún otro tipo de compuesto que esté en el agua. Lo ideal es que lo realice en una basenica y en el caso de que no tenga la basenica o un recipiente, ponga una bolsa en la taza para poder realizar las deposiciones en la bolsa. De ahí tomar una muestra, una pequeña muestra. La muestra que se toma es aproximadamente el porte de un poroto, más o menos, para que tengan la relación. Se saca una muestra del porte de un poroto de la deposición y el resto se elimina y este trozo se deposita en uno de los frascos. Luego, los días seriados, se depositan las otras muestras en los otros frascos y cuando se tienen las 3 muestras se llevan al laboratorio y en el laboratorio se van a trabajar por unas técnicas que se denominan técnicas de concentración, que consiste en que cada una de estas muestras primero es tamizada, es pasada por un tipo de colador para saber si hay algún parásito macroscópico que yo pueda ver a simple vista en las deposiciones y si es que no hay nada, lo que pasó por el colador, en este caso llamado el sedimento, se lleva a una centrífuga de laboratorio y se va a centrifugar la muestra. Se van a realizar distintos tipos de procedimientos y luego a la concentración, al sedimento que se obtenga de esto, se van a observar y se van a ver los distintos tipos de estructuras parasitarias. En este caso, vamos a ver, en el caso de entamoeba histolítica dispar, se van a ver estas estructuras que están acá, que son muy microscópicas, que aproximadamente miden unos 15 micrómetros de diámetro. Y en el caso de entamoeba histolítica, entonces se va a informar como entamoeba histolítica dispar porque ambas son morfológicamente iguales, solo entamoeba histolítica es patógena, entamoeba dispar no es patógena, y por lo tanto ya pasa a ser parte del médico el discriminar si es que los signos y los síntomas que tiene el paciente son producto de este parásito o no. Si él cree que, si ustedes piensan que la parasitosis se debe, o el cuadro clínico se debe a entamoeba histolítica, se tiene que tratar. Y si el cuadro clínico no es representativo, lo más probable es que sea una entamoeba dispar, y el entamoeba dispar es un microorganismo comensal que no genera cuadros. La forma infectante es el quiste, que es el estado de resistencia, maduro tetragénico, y los mecanismos de transmisión que ya lo habíamos visto, entonces contaminación fecal, en alimentos, del agua, vector mecánico y manipuladores de alimentos. El ciclo biológico, vamos a ver muchas veces la diapositiva, esta imagen que tiene la referencia de la CDC, que es la que nosotros utilizamos más que nada para el área de parásitos porque son los más confiables en este ámbito. En este caso, el ciclo biológico comienza cuando el humano, un humano infectado, deposita, emite las deposiciones, y ya sea trofozoitos o quistes de entamoeba histolítica, estas llegan al suelo o a los alimentos los cuales los van a infectar y luego el humano nuevamente se infecta al consumir la forma enquistada, no el trofozoito está al lado y que al llegar a la zona digestiva se va a desintegrar. Solo a través del consumo de las formas infectantes, que es el quiste tetragénico, el humano lo puede consumir y va a generar principalmente cuadros intestinales. Pero también existe la posibilidad de que esta entamoeba vaya a realizar cuadros extraintestinales en donde se van a encontrar hepáticos, pulmonares y cerebrales. Acá hay imagen del quiste y del trofozoito de entamoeba histolítica y acá se muestra el tipo de replicación y reproducción del parásito. Dentro de los cuadros que van a generar está una disentería aguda, donde esta consiste en una diarrea mucosa con sangre,
La ameba se alimenta de los glóbulos rojos, la persona tiene un gran dolor abdominal, se generan pérdidas de peso, hay tenesmo rectal, hay colitis fulminante y disentería y abdomen agudo. Entonces la disentería es un término que estamos utilizando ahora por si no les ha salido anteriormente, que la disentería es diarrea mucosa con sangre, diarrea con moco y con sangre. Y también el síntoma del tenesmo, que cuando a mí me lo enseñaron y me quedó mucho más claro y nunca se me olvidó, es tenesmo. Me dijeron que me lo aprendiera como tenesmo y no podesmo. Se tiene ganas de defecar, pero no se puede. Ese es el síntoma del tenesmo. Lo que se ven acá son úlceras en forma de botón de camisa que las producen la entamoeba histolytica. Estas úlceras tienen bordes elevados, bien definidos, con fondo limpio. Por lo general, el parásito no se va a encontrar en estas zonas. Está la diarrea crónica no disentérica, que es una diarrea continua, que también la puede producir el parásito, pero no genera disentería, y algunas complicaciones que vendrían siendo las perforaciones, ameboides fístula y las hemorragias que también puede producir el parásito. Y aquí hay una colonoscopía entonces de algunas alteraciones tipo granulomatosas que puede generar la ameba. También existe la amebiasis extraintestinal, es mucho más frecuente, se produce del 1 al 5% de las personas que poseen una amebiasis intestinal y por lo general va a ser amebiasis de tipo hepática y en el 90% de estas personas va a estar comprometido el lóbulo derecho del hígado. La lesión, hay una zona central sin reconocimiento de estructura que va a estar rodeada de un área donde se distinguen algunas células hepáticas y que por lo general aquí tampoco se va a encontrar el parásito. La triada que se va a encontrar en el paciente es que va a tener hepatomegalia, fiebre y dolor y va a haber un compromiso del estado general. Las complicaciones por lo general la estructura hacia el peritoneo, llegan a afectar el peritoneo, la pleura, los bronquios y otras partes más. Otra amebiasis intestinal, extraintestinal, son las amebiasis cutáneas, que por lo general van a afectar la zona perianal con síntomas como úlceras dolorosas de bordes bien definidos o la enterocolitis con mucosidad sanguínea, en el caso de la amebiasis en la infancia. El diagnóstico, entonces, si ya les hablé un poco, se va a realizar principalmente a través de la búsqueda directa del parásito en un parasitológico seriado de deposiciones, que consiste en 3 muestras que por lo general se va a analizar por el método de Burrows, o también se utilizan pruebas serológicas u otras pruebas como la rectoscopía, colonoscopía o radiografías. La más utilizada es por lo general el parasitológico seriado de deposiciones, porque es rápido, es económico y no es invasivo. Y la amebiasis hepáticas o las extraintestinales se van a diagnosticar por otro tipo de técnicas ya que ya no tiene importancia o no es relevancia ni tampoco sirve para el diagnóstico las técnicas parasitológicas de deposición. El tratamiento se los voy a dejar acá para el caso de que ustedes lo quieran leer, pero particularmente no creo que sea o no lo considero de importancia para este módulo. El hecho de que ustedes se memoricen la dosis y la cantidad de días de los tratamientos. Sí es importante que sepan qué medicamentos se puede utilizar. Por ejemplo, en el caso de los amebicidas tenemos la metronidazol y los tinidazol, pero no es necesario que se aprendan ni los gramos, ni la cantidad de veces, ni la cantidad de días, porque eso los podemos encontrar escritos. Pero sí tienen que saber el medicamento que se va a utilizar. Tenemos los protozoos comensales, que son todos los que están en esta orilla: Entamoeba coli, Entamoeba armani, Iodamoeba buchli, Endolimax nana, Chilomastrix mesnili y Entamoeba pollecki. También tenemos la entamoeba dispar, que habíamos visto anteriormente, donde está la histolítica dispar, está la dispar, que también es un comensal. ¿Cuál es la importancia de estos comensales, de estos protozoos comensales? Bueno, acá arriba hay una imagen de un quiste de Chilomastic mesnili. Esta imagen chiquitita de acá, amarillenta, es una muestra del protozoo Endolimax nana, que está teñido con yodo, y la de más abajo es un protozoo de Entamoeba coli. La importancia de estos parásitos, de estos comensales, radica en que son indicadores de contaminación por fecalismo. Es decir, si en las deposiciones de las personas aparece alguno de estos comensales, eso quiere decir que en algún momento ha estado expuesto a algún alimento que tenía contaminación fecal.
y que por lo tanto puede estar predisponente, si es que es algo recurrente, a que obtenga otro tipo de infecciones más complicadas, y no necesariamente parásitos, sino que también infecciones bacterianas más complicadas. Estos parásitos, cuando ustedes reciban el examen, les van a aparecer informados en el parasitológico de deposiciones, porque es importante que estén al tanto de que el paciente ha estado en contacto con deposiciones y no requieren ser tratados porque son comensales, no generan daños. Su ciclo biológico es igual que el de entamoeba histolítica. En las deposiciones humanas se va a encontrar tanto el quiste como el trofozoito, y luego el estado infectante van a ser los quistes de estas estructuras de estos parásitos. Acá algunas imágenes de unas amebas para que ustedes las conozcan, las verifiquen, las sepan que existen, sepan que son unicelulares, que son muy pequeñas. Acá abajo está la regla de los 10 micrómetros. El Entamoeba coli por lo general mide 20 micrómetros, y de ahí ya saquen más o menos el molde para el resto de las estructuras. Otro protozoo que genera cuadros, que en este caso es patógenos, es Giardia intestinalis, Giardia duodenalis y Giardia lamblia, que les puede aparecer con cualquiera de estos tres nombres, pero es la misma. Genera giardiasis. Acá hay distintas imágenes. Una imagen por microscopía electrónica de las giardias. Esta es una imagen teñida en deposiciones de un trofozoito de giardia, que también es un trofozoito de la izquierda, y el de más a la derecha es un quiste de giardia. Tienes algunas estructuras características, como vendría siendo en el trofozoito los dos pares de núcleo, el axostilo, que es la estructura que los atraviesa de arriba abajo, los cuerpos parabasales y los flagelos que se la observan alrededor. Tiene un par de ventosas, que estos orificios que se ven en la imagen izquierda, que son los que le van a permitir unirse a las estructuras celulares, y con lo cuales también van a producir cierto tipo de daño en el individuo. Hay una prevalencia de entre un 2 a un 5% más o menos, se dice, de poseer esta infección en algunos países, pero también hay países que reportan prevalencia de un 20 a un 69%. Es cosmopolita, se encuentra alrededor de todo el mundo, tiene una injerencia zoonótica porque también la poseen los animales. Su hospedero y reservorio vendrían siendo los humanos y los animales. Habita el intestino delgado, principalmente el duodeno y el yeyuno. Y el mecanismo de transmisión entonces sería el fecalismo o el ano-mano-boca. La puerta de entrada, por ser fecalismo, va a ser oral, y la forma infectante va a ser el quiste, más o menos, que resiste 2 meses en agua fría. El grupo etario que se va a infectar son principalmente niños menores a 12 años por la cercanía a los animales y a la fuente de infección. Y aquí están los otros nombres que yo les daba, lamblia o intestinalis, que también son utilizados para este parásito. El ciclo biológico es igual al entamoeba histolítica. Un hospedero infectante en sus deposiciones deposita los trofozoitos o quistes, los cuales se van a enquistar a la larga todos los trofozoitos. Van a ir a infectar distintos tipos de alimentos, agua y alimentos que el humano va a terminar ingiriendo, se va a terminar infectando. En el intestino delgado, entonces, se va a generar el desenquistamiento de estos quistes, va a liberar el trofozoito, y el trofozoito se va a comenzar a replicar por división binaria, y va a generar los cuadros patógenos. Los cuadros patógenos están todos relacionados con el trofozoito y no con los quistes. Dentro de los mecanismos patológicos, la presencia de la giardia va a realizar la ruptura de las uniones celulares, puede generar la apoptosis de las células, en la cual va a estar presente con una hiperplasia celular, puede generar un traumatismo a través de estas ventosas que yo le dije que poseía, que acá se ven de imágenes más claras, ventosas con las cuales se unen a las células, lo que van a generar traumatismo. Pueden secretar distintas enzimas o toxinas que van a dañar al individuo, y también la presencia de una parasitosis masiva por giardia puede generar una formación de barrera que va a impedir que el humano adquiera o ingiera, absorba, es el término correcto, que el humano absorba los nutrientes que se están produciendo en el intestino. Y también se habla de una competencia con el huésped por lo mismo. La mayor cantidad de presencia de los parásitos va a tener una mayor cantidad de competición con los alimentos. Y la dosis infectante en este caso es ínfima. Uno se puede infectar con 100, de 10 a 100 de estas estructuras, muy pequeñas. El periodo de incubación, una vez que se ingiere la giardia, es de 6 a 15 días. Posterior a la infección, se puede desarrollar de modo asintomático. En este caso, las personas son portadoras, son asintomáticas y están repartiendo la infección.
o puede desarrollar una fase aguda donde hay náuseas, vómitos, diarrea explosivas, entre otros. Una fase crónica que son evaluaciones de tipo blanca, estado diarreica, o sea, con grasa y dolor fétido. Genera distintos tipos de complicaciones y también se encuentra la giardia relacionada o comparada o involucrada en el síndrome de mala absorción, que es producto de muchas evacuaciones y a la vez de la absorción de los nutrientes que pueden ser para el individuo. Se ha relacionado con meteorismo, o sea, hinchazón, con anorexia y con baja de peso en distintos individuos. El diagnóstico en el caso de giardia también se puede realizar de modo directo a través de la muestra del parasitológico seriado de deposiciones por exactamente la misma técnica que les nombré para entamoeba-histolítica, en donde se encuentran las deposiciones, o por un sondeo duodenal con cápsula de Beals, que es una cápsula de gelatina que el individuo se puede tragar, se deja un par de horas ahí, mientras la cápsula ingiere o adquiere cierta cantidad de líquidos intestinales y después de esto, después de cierto periodo, la cápsula se retira, se estruja y se observa el microscopio y si en el interior de este líquido que logró absorber la cápsula se encuentran trofosoditos de giardia, yo digo que la persona está infectada con giardia. Otras técnicas que se utilizan son los coproantígenos, muestras de deposiciones son sometidas a un tipo de lisa o de técnica cromatográfica, en donde se ven si el paciente tiene los antígenos que van a quedar atrapados en esta barra cromatográfica, en esta cromatografía, y pueden dar la técnica positiva o negativa si es que se poseen los antígenos. También se ha secuenciado el ADN de giardia, pero por lo general son técnicas mucho más caras, teniendo en consideración que tenemos una técnica que es mucho más barata para el diagnóstico y que es altamente sensible. Nuevamente, el tratamiento que es utilizado principalmente se utiliza quinacrina para que lo tengan ahí en consideración. Y por lo general se trata a asintomáticos y asintomáticos porque todo parásito que puede ser potencialmente patógeno tiene que ser tratado para que no se siga distribuyendo y no siga contaminando el medio ambiente. Por eso se trata a asintomáticos y a las personas con síntomas. Balantidiasis es producida por el protozoo ciliado Balantidium coli, es el único ciliado que se ha encontrado formando parte de un ciclo patológico en el humano, una citometría, en la imagen del centro se encuentra una imagen por microscopio electrónico, un dibujo de un Balantidium y a la derecha también una imagen por microscopio electrónico donde se le ven los cilios y se ven las estructuras características que tiene en este caso Balantidium, que es el macronúcleo y el micronúcleo. Balantidium es un microorganismo de un gran tamaño y su principal cuadro patológico lo va a producir producto del tamaño que este tiene. La prevalencia es poco, aproximadamente de 1 a un 5% de la población se encuentra infectada de distribución mundial zoonótica porque el humano adquiere la infección principalmente al estar en contacto con los cerdos, habita en el intestino grueso y en el apéndice, el mecanismo de transmisión es fecal-oral, por lo tanto la vía de entrada es oral, y la forma infectante es el quiste. Este también posee quiste y trofozoito. Los grupos etarios de mayor daño son los niños como adultos y también recibe otro nombre como Neobalantidium coli. Los factores predisponentes para adquirir esta parasitosis son el contacto de los humanos con los cerdos, deficiente infraestructura sanitaria en las comunidades que están relacionadas con cerdos, climas tropicales y subtropicales que predisponen al desarrollo del quiste, instituciones donde hay personas aisladas, es decir, se contagia uno con otro, y los manipuladores de alimentos que son portadores sanos que las pueden transmitir. En área urbana, los pacientes inmunosuprimidos son aquellos que tienen una mayor complicación. El cuadro diagnóstico es lo mismo que el anterior, el humano elimina las deposiciones, el trofozoito y el quiste que pueden ir a contaminar agua y alimentos, y el humano al ingerir esta agua o alimento contaminado va a adquirir la infección. El quiste, una vez en el estómago, se desenquista, al intestino llegan los trofozoitos, los cuales se van a reproducir por fisión binaria y se pueden enquistar y salir en las deposiciones en forma de quiste. Entonces los mecanismos patológicos van a estar principalmente asociados al tamaño, el mecanismo mecánico, por la movilidad y el tamaño es el que mayor produce daño. Están los mecanismos líticos por la hialuronidasis y las proteasas que este microorganismo posee,
y genera por lo general úlceras planas y redondas de tamaño variable con cuello ancho de borde edematoso con tejido necrótico en el fondo de úlcera. Muy parecidas entonces a las úlceras que producen traumatomastolítica. Puede generar performaciones hemorrágicas y se presenta, si es que la persona no es tratada, un 30% de mortalidad debido principalmente a la sepsis asociada a las infecciones secundarias de este parásito. Por lo general la persona va a ser asintomática, el cuadro va a ser asintomática a la gran mayoría de las personas, pero en el caso de que posea síntomas van a ser síntomas crónicos, donde hay diarrea alternada con estreñimiento, heces mucosas sin sangre y náuseas y vómitos. O puede haber diarrea aguda tipo desentérica con náuseas, dolores abdominales y pujo y otro tipo de malestares. Y las complicaciones entonces es la peritonitis, el abdomen agudo, el apéndice agudo. Es importante considerar que la gran mayoría de las parasitosis que infectan al humano no van a pasar por un cuadro que genere mucha sintomatología. Un parásito se considera exitoso cuando no desarrolla sintomatología en el humano y por lo tanto el sistema inmune del humano no lo elimina. Ese parásito es el que uno considera como exitoso. Por eso, por lo general, la gran mayoría de los cuadros van a ser asintomáticos. Y en el caso de que posean síntomas, van a ser síntomas leves. Y los parásitos intestinales principalmente van a tener síntomas diarreicos, si es que los hay, con diarreas leves, moderadas o diarreas mucho más agudas. El diagnóstico se realiza a través de un parasitológico serio de posiciones o a través de un estudio sigmoideo observando las lesiones, características que ya se nombraron. Los medicamentos utilizados para Balantidium se los dejo aquí para que ustedes los puedan leer. Y tenemos otro tipo de microorganismos que vamos a ver ahora, que son protozoos de tipo intestinal, donde están los nombrados acá: Blastocystis, Schistoisospora belli, Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis y Sarcocystis. Casi todo se transmite por fecalismo, a excepción de Sarcocystis, que se transmite por carnivorismo de carne de cerdo cruda y carne de ganado cruda, y los hospederos principalmente son los humanos, excepto para aquellos que son zoonóticos, como la Cyclospora cayetanensis y el Sarcocystis, que tienen un ámbito zoonótico también. El hábitat es para todos el intestino delgado, excepto para Sarcocystis, que viene siendo nuestra excepción, y la vía de entrada es la oral, principalmente. La clínica la vamos a ir viendo poco a poco al transcurso de la clase. Está la blastocistosis, que es una infección del intestino grueso causada por protozoos del género Blastocystis. Cuando ustedes reciban un informe de una infección por blastocystis, por lo general el informe va a decir que se observan formas vacuoladas de Blastocystis hominis, que es esta estructura que está acá. El blastocystis es un protozoo que tiene una gran vacuola central y que esta vacuola central hace que todos los organelos, incluido el núcleo, se queden en la periferia y que en el microscopio se van a observar estos puntitos mucho más oscuros en la periferia y la vacuola central entonces acá al medio. Y por eso se llama forma vacuolada. Yo no encuentro los quistes y no encuentro los trofozoitos. Es difícil de encontrar esos estados parasitarios y por eso siempre se va a informar como formas vacuoladas de Blastocystis hominis. Su hospedero y reservorio están los humanos y los primates, el hábitat del intestino grueso, el mecanismo de transmisión fecalismo oral y la forma infectante se tiene la duda, pero se dice que existe la posibilidad de que sea un quiste, como puede que también sea la forma vacuolada. Blastocystis no se ha logrado dilucidar todavía si es que es patógeno o no. Algunos investigadores dicen que sí, que tiene un gran grado de patogenicidad, mientras que otros investigadores dicen que no y que es un microorganismo comensal. Se ha encontrado muy fuertemente asociado a personas que poseen inflamación en el colon inflamable, colon irritable. Esa era la palabra, colon irritable. Para muchas personas que poseen colon irritable, se ha encontrado la presencia de Blastocystis hominis y por lo tanto puede estar desarrollada, puede estar ligada más o menos a este tipo de afección. Afecta más comúnmente a inmunodeprimidos y entonces se encuentra en humanos y hay algunos genotipos que son normales. En el humano entonces encontramos el 3, que también está en los monos, el 1 que está en los monos y en el ganado y así sucesivamente. Estos son los genotipos de blastocystis más importantes en el humano.
El ciclo en este caso, formaba colada se elimina, formaba colada se obtiene, y los distintos tipos de infección. Hay una autoinfección, que es una infección interna por el ciclo ano-mano, o una infección más externa cuando ya pasa a desarrollar parte del medio ambiente. Dentro de las manifestaciones clínicas se han encontrado pacientes que poseen el blastocitis, que tienen diarrea, náusea y otro tipo de dolores, cuadros agudos con abundante diarrea y otros síntomas. Pero por lo general, al igual que los parásitos anteriores, la gran mayoría de las personas es asintomática, son portadores sanos. Está asociado a malestar intestinal, genera pérdida de apetito, fatiga, pérdida de peso, y sintomatología puede durar de meses a años. El diagnóstico principal se realiza a través del parasitológico seriado de deposiciones, que ya hemos visto anteriormente, y se informa entonces como forma evacuada de blastocitis hominis, que también se los mencioné. Las personas asintomáticas no requieren tratamiento, pero aquellos que poseen síntomas leves sí requieren ser tratados. Ahora vamos a ver un conjunto de protozoos que son mayoritariamente conocidos como coccidios. Los coccidios son estructuras parasitarias que son difíciles de ver al microscopio y que en el laboratorio, para poder verlos, se utiliza una técnica que se conoce como tinción de Ziel-Nielsen, y que lo más probable ustedes ya lo hayan visto anteriormente cuando se les habló del bacilo de la tuberculosis, porque los bacilos tuberculosos tienen que ser observados con esta técnica. O sea, está la tinción de Ziel-Nielsen, o también está la tinción de Kim-Joe, que es una Ziel-Nielsen modificada que se realiza en frío y que no necesita el calor para poder teñir este tipo de estructuras. Los parásitos acá se van a ver de un color o de una tinción más o menos rosados, pero también hay una gran cantidad de coccidios que poseen fluorescencia. Cuando uno los mira en un microscopio de inmunofluorescencia y los irradia con radiación ultravioleta, se van a irradiar. Esto es una coloración, una irradiación azul. El primero que nosotros vamos a ver entonces es el Cryptosporidium. Pertenece al género de los apicomplexas, genera la enfermedad conocida como criptosporidiosis y se considera una enfermedad oportunista porque afecta principalmente a niños y a personas inmunodeprimidas. Tiene un ciclo monoxénico, es decir, solo se reproduce en el humano con reproducción sexual y asexual, está en el humano y en los animales. El hábitat es el tracto digestivo, el mecanismo de transmisión es fecalismo de persona a persona, la puesta de entrada de las oral, y aquí ya no estamos hablando ni de quiste ni de trofozoitos, sino que acá se habla de ooquistes. Los ooquistes son la forma infectante para el humano. Las especies patógenas son distintas, la principal que encontramos es el Cryptosporidium hominis, seguido del Cryptosporidium parvum y los demás, pero más importante, hominis y parvum. Está relacionado a causar diarreas en niños inmunocompetentes, es más frecuente en niños que en adultos. Los factores de riesgo son la inmunosupresión, el mal saneamiento ambiental, los niños prematuros y la desnutrición. Puede durar, o sea, el periodo que se demora entre la infección y los síntomas son de 18 días, y en el caso de los pacientes de VIH se considera una infección oportunista. Y este coccidio, el Cryptosporidium, al igual que la Cystoisospora belli que vamos a ver a continuación, son de diagnóstico en el caso de diarreas en personas inmunocomprometidas. Una de las características de este coccidio es que es muy resistente. Acá a la derecha se encuentran todos los factores a los cuales es resistente. Por ejemplo, resistente al formol al 10%, al cloro en 80 partes por millón, al ozono a la 1 parte por millón, que son por lo general todos estos métodos de sanitización de las aguas. A 4 grados Celsius es viable por meses. Miren, resiste 67 grados Celsius por 30 minutos y menos de 20 grados Celsius. El ciclo biológico en este caso es igual a las amebas. Estos son coccidios, las otras eran amebas. Es igual a las amebas, donde un individuo que esté infectado lo va a transmitir la infección, va a depositarla en distintos surcos de agua y la persona se va a infectar al consumir este tipo de agua. Y el coccidio se va a replicar en el interior. Los coccidios son intracelulares, por lo general van a estar en el interior de las células del epitelio intestinal. Las dosis infectantes son de 100 a 130 15 en maduro. Las manifestaciones clínicas van a ser diferenciales, pero aquí vamos a destacar entonces, bueno,
una persona inmunocompetente de partida es asintomática, igual que lo anterior. Piensen siempre como la principal clínica asintomático, no hay cuadros clínicos. Y después ya tenemos que ver las personas que van a ser comprometidas. En este caso, los inmunodeprimidos, donde van a tener diarrea acuosa secretora, por lo general es abundante, se eliminan 10 litros de heces diario, por lo tanto este paciente tiene que estar observado, hay una deshidratación que puede producir un shock hipovolémico y una muerte. Está muy relacionada al recuento de linfocitos CD4, donde va a parasitar a aquellas personas, o va a ser más grave en aquellas personas que tienen un recuento menor a 50 células por milímetro cúbico. En las personas con SIDA se puede desarrollar una infección interna con ooquiste y una diarrea crónica que puede durar con años en periodos con diarrea y sin diarrea. Y el otro grupo de riesgo entonces van a ser los niños menores a 5 años, donde puede haber gastroenteritis aguda como vómitos, diarrea acuosa y dolor abdominal. En el caso de las personas VIH positivo, también puede afectar las vías biliar y puede afectar la vía pulmonar, en donde están los síntomas que se ven acá, puede producir tos, ronquera y disnea, y parásitos se han demostrado en esputo no aspirado y entre otras. El diagnóstico se realiza a través de las pesquisas serológicas a partir de los 15 días de la infección persistente o a través de la presencia de ooquiste en un, adivinen, parasitológico seriado de deposiciones. Pero en este caso, aparte, este parasitológico seriado de deposiciones tiene que ser sometido a una tinción que se llama tinción de Ciel-Nielsen o de King-John, una tinción ácido alcohol resistente. El tratamiento en los niños sintomáticos está favorecido por la desnutrición, por lo tanto hay que tratar de recuperar ahí el estado nutricional y también se da el tratamiento en personas que tienen VIH, pero el principal, o sea, aparte de la medicación, es importante destacar que si se recupera el estado inmune del paciente, es decir, hay CD4 mayores a 180 por células por milímetro cúbico, se puede llegar a la erradicación del parásito sin necesidad de tratamiento. La citoisosporiasis o la citoisospora beli también es un coccidio que genera distintos tipos de parasitosis en el humano. Este coccidio es uno de los que yo les comentaba en un principio que se puede llegar a ver con técnicas de inmunofluorescencia como la imagen que se ve a la izquierda. Si yo irradio el parásito con luz ultravioleta lo voy a ver incandescente. A diferencia de otras estructuras que necesitan de un proceso de tinción, este tiene autofluorescencia. Lo irradio y autofluorece. La imagen del medio es una cistoisospora, un ooquiste de cistoisospora beli en una muestra de deposición sin teñir, mientras que el de la derecha también es un ooquiste de cistoisospora beli, pero que en este caso ha pasado por un proceso de tinción de ácido resistente. Lo mismo en el caso del ciclo biológico y en este caso infecta principalmente humanos, se encuentra en el intestino delgado, principal vía de infección, mecanismo de transmisión en el fecalismo, la vía dentro del lado oral y el estado infectante del ooquiste maduro. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el periodo de incubación va aproximadamente de 11 días, hay un aumento en el peritaltismo intestinal que va a llevar a la producción de diarrea que puede ser, es acuosa sin sangre con escaso moco y que son mayor a 10 deposiciones en 24 horas, o sea, algo muy similar al criptosporidium que acabamos de ver. Otros síntomas que pueden tener es dolor abdominal tipo cólico, febrícolas, o sea, fiebres y náuseas, febrícolas o escalofríos, y náuseas. Puede durar de días a años y una infección crónica se desarrolla con una esteatorea y síndromes de mala absorción. El diagnóstico nuevamente entonces lo puedo realizar por un PSD a través de la tinción y la mayoría de los pacientes con citoisospora puede tratarse eficazmente con 160 miligramos de trimestoprim. Y también este tipo de parásitos está muy relacionado con las personas inmunodeprimidas, por lo tanto también se busca en pacientes generalmente VIH positivo. En el caso de la sarcocistosis, es una zoonosis porque el humano se la transmite o se la contagia a través del contacto del consumo de carne de los animales y que es generada por el protozoa apicomplexa del género Sarcocystis. A la izquierda es unos quistes de Sarcocystis en musculatura lisa,
al medio es un sarcocistis que irradia, que irradia fluorescencia, y a la derecha es un sarcocistis en deposiciones, directo sin tinción. Es cosmopolita, el hospedero son los humanos, ovejas y otro tipo de ganados. El tipo de hospedero intermediario para el caso del sarcocisti y definitivo para el caso de los sarcocistis hominis y suis hominis, en el caso de los humanos. El humano puede actuar entonces como intermediario y como definitivo dependiendo el género de sarcocitis que se está infectando. El hábitat es el músculo cardíaco y el músculo estriado en ovejas y cerdos, mientras que en el humano es el intestino y el mecanismo de transmisión es el carnivorismo, es decir, cuando el humano consume carne de cerdo, carne de vacuno, que está pobremente cocida o cruda y se infecta cuando estos animales tienen el sarcocistis enquistado en su musculatura. La puerta de entrada es lo oral porque es el carnivorismo y la forma infectante es el sarcoquiste. Resiste a 60 grados Celsius por un minuto aproximadamente. Entonces el sarcociste es eliminado de las deposiciones. Estas deposiciones llegan al medio ambiente donde es consumido los sarcoquistes por el cerdo, por el vacuno lo va a infectar, se va a ir a desarrollar a la musculatura, se va a enquistar en la musculatura del cerdo y del ganado, y el humano posteriormente se infecta al consumir carne de cerdo o de vacuno mal cocida o cruda que posee enquistados estos sarcoquistes. El sarcoquiste va a llegar al intestino, aquí se va a desenquistar, y una vez que se desenquista se va a reproducir y va a seguir el ciclo de infección. Dentro de las manifestaciones por ingesta está aquella donde hay síndrome de malabsorción, náuseas y diarrea por Sarcocistis hominis y diarrea aguda por el Suis hominis. De 3 a 39 días se inicia la liberación de esporoquistas en las deposiciones. También puede haber infección extraintestinal donde se va a desarrollar dolor muscular, tumefacción, fiebre, malestar general, entre otros. El diagnóstico tiene un alto grado epidemiológico, se ven los antecedentes por consumo de carne cruda o mal cocida de estos animales, y se realiza también en el caso de los extraintestinales a través de la biopsia y de los anticuerpos antisarcocistis. En el caso del tratamiento, en el caso de que la clínica sea intestinal, va a ser por lo general, si es autolimitada, se recomienda una ingesta ligera, una dieta ligera, evita la deshidratación, y en el caso de necrosis hay una reparación quirúrgica. Y también se trata con cotrimazol. En el caso de las extraintestinales, si es asintomática, no se recomienda el tratamiento, pero si es sintomática, se utilizan corticoides para tratarlo. La ciclosporidiosis es una infección causada por los protozoos del tipo ciclospora, principalmente Ciclospora cayetanensis. Es un protozoo microscópico de aproximadamente 8 a 10 micras. Aquí está en una muestra al fresco, al medio está con su autofluorescencia. El único que no emite de los coccidios autofluorescencia es el Cryptosporidium. Todos los demás, la citoisospora, el Sarcocistis y las ciclosporas, sí emiten autofluorescencia. Y a la derecha está con la técnica de alcohol ácido base resistente, o Ciel-Nielsen. De distribución cosmopolita, sus hospederos son los humanos, el hábitat es el intestino delgado, se contagia a través del fecalismo, pero en este caso está muy relacionada al consumo de frutos rojos. No se transmite de persona a persona, la puerta de entrada es la vía oral al consumo de los quistes maduros, y no es una infección oportunista. El ciclo que ya hemos visto antes, el humano en las deposiciones de excreta del quiste no esporulado, este se esporula en el ambiente, contamina, y el quiste esporulado es el estado infectante para el humano. Dentro de las manifestaciones clínicas, el periodo de incubación es de 7 días aproximadamente. Inmunocompetente, si es que se llega a desarrollar síntomas, una diarrea acuosa y explosiva con 6 evacuaciones por día. Es una diarrea autolimitada, persiste por 40 días y presenta náuseas, vómitos, entre otros. Mientras que en personas inmunocomprometidas esta diarrea es mucho más prolongada, con lapso de 5 días hasta 12 meses. El diagnóstico es a través de la búsqueda de los quistes no esporulados en la materia fecal por un estudio de parasitológico seriado de deposiciones.
al cual se le puede aplicar autofluorescencia o una técnica de 100 Nielsen tinción para su observación. La reacción en cadena también está disponible, pero en realidad es una técnica mucho más cara considerando que se tienen las otras técnicas que son más baratas. El tratamiento de elección es el trimestoprim con sulfametoxazol por 7 días consecutivos y con dosis variada dependiendo si es adulto o niño. Ahora tómense un break que después vamos a seguir con los protozoos tisulares.